Entonces, Jeremías 18 y 19. Lo que vamos a ver en esta porción es un nuevo llamado otra vez de Dios a la conversión de su pueblo Israel. Nuevamente, ha habido varias ocasiones en que Dios está insistiendo en el arrepentimiento de su pueblo. Pues simplemente para comenzar diciendo que así es el Señor, ¿verdad? No solamente con el pueblo de Israel, su corazón es un corazón que constantemente insiste en el arrepentimiento, ¿no? Yo no sé en qué momento quizá de la vida nos podamos llegar a arrepentir, cuando quizá antes no lo hayamos hecho, pero me encanta porque ese es el corazón del Señor, ¿no? Que está dispuesto siempre a recibirnos y nos dice muchas veces: hey, ven. Entonces en esta ocasión vamos a ver otra vez cómo el Señor actúa así con su pueblo. Entonces leamos en el verso 1 hasta el verso número 17. Bueno, vamos a ir más bien leyendo por secciones. Dice así: Jeremías 18, verso 1. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir, pero si esos pueblos se convirtieran de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar, pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo: así ha dicho Jehová, he aquí yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Y dijeron: es en vano, porque en pos de nuestros dioses iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Por tanto así dijo Jehová: preguntad ahora a las naciones, ¿quién ha oído cosa semejante? Gran fealdad ha hecho la Virgen de Israel. ¿Faltará la nieve del Líbano, de la piedra del campo? ¿Faltarán las aguas frías que corren de lejanas tierras? Porque mi pueblo me ha olvidado, incensando a lo que es vanidad, y ha tropezado en sus caminos, en las sendas antiguas, para que camine por sendas y no por camino transitado, para poner su tierra en desolación, objeto de burla perpetua. Todo aquel que pasare por ella se asombrará y meneará la cabeza. Como viento solano los esparciré delante del enemigo. Les mostraré las espaldas y no el rostro en el día de su perdición. En esta parte habla de un llamado a la conversión, ¿verdad? Ahí lo vemos en el verso número 8 y en el 11. Pero empecemos del verso 1 al 6. Lo hace a través de una comparación. Dios muestra al pueblo de Israel su soberanía sobre ellos y los llama a convertirse de su mal camino. Hace una analogía, una comparación. Dice aquí que Dios es como un alfarero, ¿verdad? Y su pueblo Israel es como el barro en manos del alfarero. Así como el alfarero puede hacer lo que quiera con el barro, Dios es soberano y puede lograr hacer lo que mejor le parezca con su pueblo, ya sea edificarlos y plantarlos o destruirlos, porque Dios es soberano. Y esta es la analogía que pone de este alfarero y el barro, ¿verdad? No sé si alguna vez fuiste a artes plásticas de chico o algo así, o te gustaba algo así, o a lo mejor trabajas de algo así incluso. Ahí en Oaxaca estaba la Casa de la Cultura, ¿no? Y luego íbamos ahí, y está interesante cómo estaba el torno y cómo se sentaba, ¿no?, el alfarero, y agarraba con sus manos y hacía lo que quisiera, ¿no? Y te ponían a ti a hacer y estaba súper divertido, ¿no? Pero esta imagen, ¿cómo la usa Dios para hablar de que Él puede hacer lo que quiera? Realmente, Él es el soberano sobre su pueblo. Pero también les hace una advertencia. Del verso 7 al 11, entonces, después de hablarles de esta analogía, les dice que si Él advierte a los pueblos y reinos de su destrucción, pero ellos se convierten de su maldad, Él los perdonará y no los destruirá. Ese, digamos, es la escena número A.
Y la escena número B, del verso número 9 al 10, les dice: por el contrario, aunque Dios anunciara buenas noticias a la gente para edificarlas e incluso plantarlas, pero ellos hacen lo malo y no oyen a Dios, Él no los perdonará, sino que los destruirá. Pone 2 escenas, ¿no? Qué interesante. Y después de estas 2 escenas, pone la situación del pueblo de Israel. Les dice: ustedes están en la situación A. O sea, Israel es como este caso A, donde no le está dando buenas noticias, donde no le está diciendo los voy a edificar ni a plantar, sino que les está anunciando destrucción. Pero Él les dice: pero así como les dije acerca de los reinos y los pueblos, si se convirtieren a mí, yo los perdonaré. Entonces, qué increíble, ¿no? Eso está increíble porque Dios está dispuesto a perdonar. Pero también es fuerte porque no están en una posición sencilla, están al borde del precipicio, ¿verdad? Entonces también eso es un poco difícil. Pero hasta en esos momentos Dios siempre nos rescata, cuando estamos arrepentidos y convertidos. Es importante entender qué es la palabra conversión, entonces, ¿verdad? Convertirse o conversión, en la traducción del hebreo significa volverse atrás. Eso es lo que significa. Implica alejarse de algo, retirarse, cortar con eso o romper con eso. En general habla del pecado, ¿verdad? Significa cuando uno anda haciendo, pues cuando uno se ha casado con el pecado o ha empezado a tener una relación con el pecado, lo que está diciendo aquí es: vuélvete atrás, deja eso, aléjate de eso, retírate, corta con eso, ¿no? Rompe esa relación con ese pecado. Conviértete, esa es la palabra convertirse. Y le dice al pueblo de Israel: ahora. No está diciendo, piénsalo para ver si te convencí, si te gusta, si que tú analices los pros y los contras. No, dice, ahora te arrepientes. Y le dice, cada uno, ¿no? No le está diciendo muy ambiguo al pueblo, ¿no? Pues todos, no. Le dice, a cada uno, arrepiéntese ahora. ¿Y dice de qué? Pues de su mal camino. Hablábamos la vez pasada que cuando dice de mal camino, habla de su mal andar. Es decir, de un estilo de vida malo que han llevado en contra de Dios. Pero no solamente entonces alejarse, o esa conversión tenía que alejarse del pecado, también dice aquí, mejore sus caminos. Es lo que hemos platicado muchas veces, una y otra vez, el arrepentimiento, ¿verdad? El arrepentimiento implica dejar el pecado, pero también implica entonces, pues, rectificar, ¿no? Eso es lo que significa el verdadero arrepentimiento. Y habla de acciones también, ¿verdad? No solamente sentimientos, sino habla de un cambio de dirección, de acciones que van totalmente en contra de mi pecado. Bueno, no lo voy a repetir porque ya lo hemos estado diciendo todas las semanas, ¿verdad? Pero eso es conversión. Pero ¿qué nos habla esta pequeña sección tan importante en este par de capítulos? Tal vez tú eres como el caso A del verso 7 y 8, en el que igual, a lo mejor el Señor te ha dicho una y otra vez, si sigues con esto, voy, así como al pueblo de Israel, a arrancar, a derribar y a destruir. Es decir, voy a traer una disciplina porque no dejas de hacer lo malo. Y escuchas estas palabras del Señor como si fueran para ti, porque sabes que has hecho lo malo. Pero me encanta porque Dios puede perdonarte, porque Él es el soberano, Él puede hacerlo, Él tiene el poder, es soberano, pero quiere que nos convirtamos. Así que si a lo mejor es eso, tú sabes, si el Señor te está hablando a ti, que te va a disciplinar y te va a disciplinar y sigues, arrepiéntete el día de hoy, conviértete de tu pecado. Y dice aquí el texto igual que para los judíos, ahora. La mayoría somos bien así de que nos dicen arrepiéntete, ok, voy a analizarlo, ¿no? Y me voy a mi casa y lo estoy pensando, y pasa un día, 2 días, una semana, y cuando te das cuenta ya tienes 10 años así. No, hermanos, en verdad, a Dios no le agrada el pecado, y el arrepentimiento es arrepentirse ahora. Si no nos arrepentimos ahora, ¿sabes qué significa eso?
no estás arrepentido. Tomaste la decisión de decirle no. Y por tanto podría venir entonces la disciplina del Señor. Y también dice cada uno, porque a lo mejor uno está pensando, sí es cierto, mira cómo le queda el saco a este cuate, ¿no? Y está uno pensando ya inmediatamente en alguien más. Pero me gusta que aquí dice, conviértase ahora cada uno. Entonces es muy claro que el Señor nos está diciendo, sí, yo sé que a lo mejor tu prójimo, tu próximo, a lo mejor está muy mal. A lo mejor está terriblemente mal. Pero aquí no dice, conviértase cada uno ahora, su prójimo que se convierta. Está diciendo cada uno de nosotros. Así es que este llamado está específicamente diciéndote a ti y a mí. No estés volteando a otra persona para señalarle sus faltas, sino que más bien quiere Dios que tú te analices y que tú, que sabes qué cosas estás haciendo mal, seas el que dejes eso. Es que es una batalla tan común en la vida cristiana, ¿no? Todo el tiempo estamos viendo, es que él, es que él, es que aquel, es que... Todo el tiempo estamos viendo hacia otros. No se trata de eso. Dios va a saber cómo tratar con ellos. La pregunta es, ¿sabes cómo va a tratar contigo? Entonces, el punto es eso, no estés... Yo sé que, pues sí, a lo mejor el prójimo se está portando tantito mal, pero yo más bien preguntaría, ¿cuáles son mis maldades de las cuales me tengo que arrepentir yo? Insistimos en esto. Uno mismo. No está mal confrontar a alguien cuando está en pecado, eso no está mal. El problema es cuando solamente hacemos eso y no nos vemos primero a nosotros mismos. Estamos viendo la paja en nuestro ojo, pero la viga en el otro, cuando la realidad es que estamos totalmente al revés. Entonces, primero debo yo quitar mi viga, dice Jesús, para poder entonces quitar la paja del ojo ajeno. Y después de eso dice, conviértete tú mismo y yo mismo de nuestros pecados, y dice, y mejore cada uno sus caminos y sus obras. Entonces aquí habla de frutos verdaderos de arrepentimiento. ¿Cómo se entiende esto? Pues mira, dirías que un árbol, aquí hay un arbolito de limones, ¿no? ¿Tú dirías que ese árbol tiene fruto? ¿Sí? ¿Por qué? Porque se ve, hasta amarillo se ve, ¿verdad? Dices, ¿me lo llevo? Ya hasta me lo he llevado, ¿no? Para mi carnita ahí con mi salsita y todo. Pero sabes que algo tiene fruto cuando es evidente. Así es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Cuando nos dice, deja tu mal camino y empieza a mejorar tus caminos y tus obras, ese es el arrepentimiento. Dejas tu pecado, pero a la vez tienes algo visible en tu vida. Porque si no hay algo visible en tu vida que demuestre que estás haciendo frutos de arrepentimiento, muy probablemente no estás arrepentido. Es por los frutos que te das cuenta. Y si no hay fruto, ¿tú qué dirías? ¿Este árbol tiene fruto? Pues no. Aunque yo pueda decir, este árbol tiene fruto, si yo veo que está seco y listo, se acabó. No hay otra cosa. Entonces yo creo que esto sí nos llama a eso. Si estás arrepentido y estás buscando andar en arrepentimiento, ahora sí, hermano, Dios te ha dado el Espíritu, que se vea en tu vida. En serio. Y es algo que el Señor va a obrar cuando tú empiezas a caminar. Y así es, ¿no? Así es que ese es lo primero que tenemos que meditar en ese pasaje. Pero otra cosa, hay un caso B. Y si a lo mejor te identificas con este caso B en el que Dios te ha hablado puras buenas noticias, ¿no? Para empezar, la noticia del Evangelio y conoces a Cristo. Y luego abres tu Biblia y te habla pura cosa bonita, ¿no? Yo estoy contigo, te bendeciré, a donde quiera que vayas, todas las cosas te ayudan para bien. Y todo el tiempo la abres y dices, wow, no puedo creer qué tan hermoso siempre me habla el Señor y mi relación. Bueno, a lo mejor es nuestro caso B, pero hay un riesgo. Porque puede ser que Dios te esté hablando de una manera maravillosa a tu vida y esté hablándote de bendecirte, pero si tú te vuelves al pecado, no esperes que Dios te siga bendiciendo. No esperes que Dios te siga, pues, hablando cosas bonitas.
puede disciplinarte. Y esto es una advertencia porque entonces es como, wow, no te vuelvas atrás. Conviértete del pecado, no te conviertas al pecado. Pero incluso hay una buena noticia también, aún en todo esto. Porque si hemos fallado, y aun cuando hemos tenido una relación preciosa con el Señor, hemos vuelto al pecado, es la misma solución. Conviértase cada uno ahora de su mal camino y mejore sus caminos y sus buenas obras y sus obras. Vamos al verso número 12. Dios ahora le va a anticipar a Jeremías lo que va a responder el pueblo. Y dice, dijeron, es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno según el pensamiento de nuestro corazón. ¿Qué está diciendo? Dios le dice a Jeremías, vas a decirles eso, pero no se van a arrepentir. Y Dios le anticipa eso a Jeremías. No van a querer, ¿vale? Y entonces en el verso 13 al 17, lo que empieza a decir el Señor es, ¡hey! Nunca se ha escuchado una cosa tan fea en Israel. Eso es fealdad. Nunca se ha escuchado algo tan terrible. Que Dios haya extendido su amor hacia su pueblo y su paciencia hacia su pueblo, y ellos la echaron a la basura. No la aceptaron, la rechazaron. Y dijeron, no, vamos a seguir adorando a nuestros ídolos. ¿No? Híjole, de repente uno no piensa que uno puede llegar a esos extremos, pero uno lo hace cuando uno empieza a dejar de tener a Dios como Dios. Y empezar a amar otras cosas más que a Dios, o amar el pecado más que a Dios, o a tener un ídolo en la vida, ¿no? De cualquier tipo. Pero es eso. ¿No crees que haya otra cosa más fea que esto? Pero muchas veces lo hacemos. Y es lo que expresa de su pueblo. Hey, no hay cosa tan más fea de esto. En el verso 14 y 15 explica. Pone como ejemplo la nieve en el Líbano y las aguas frías de los ríos. Y está diciendo, nunca falta la nieve en estos montes altos del Líbano y tampoco nunca falta agua en estos ríos. Lo que está diciendo es, Dios nunca ha dejado de bendecir y prosperar a su pueblo. Siempre ha estado con ellos. Pero ellos, verso 15, lo han olvidado. ¿Verdad? Qué cosa tan más horrible, terrible. Así que, ¿qué va a hacer Dios en el verso número 16 y 17? Número 1, los va a desolar. Número 2, los va a esparcir. Y número 3, les va a mostrar la espalda. Que, pues, se entiende, no va a escuchar sus oraciones, no va a estar a favor de ellos, ¿no? Y cuando ellos clamen a Él, Dios, Dios, Él va a estar de espaldas hacia ellos. ¿Qué tengo que meditar? No hay cosa más terrible que uno no quiera convertirse de su pecado, despreciando el amor del Señor, rechazando, ¿no?, el amor del Señor y diciendo, no, yo me voy a aferrar a lo que yo quiero porque es mi vida, ¿no? Ese tipo de actitud es eso. Pero así como Dios conocía el corazón de estos hombres, Dios también conoce el corazón de aquellas personas que no quieren, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Pues va a haber esto, desolación. También esparcir. En este verso 17 habla de la cautividad babilónica, porque cuando van a llegar los babilonios todo el mundo va a tratar de huir y los va a esparcir. Y pues eso sucedió históricamente hablando, y no solamente una vez, fueron varias veces. Pero también después de esa situación de los babilonios pasó con Roma, con la quema de Jerusalén en el año 70, ¿verdad? Y se fueron para todos lados y no se volvió a reunir la nación de Israel hasta 1900, ¿qué fue? 48, 40 y algo, ¿verdad? Eso. Pero te das cuenta cómo Dios cumple eso, y Dios puede traer disciplina a nuestra vida, ¿no? Dice aquí que les mostraré las espaldas y no el rostro. Yo en mis pesadillas y en mis peores momentos de terror hacia Dios, de que de repente me equivoco, esto es lo peor que puede haber en mi vida. Pensar que Dios un día me dé la espalda y no quiere escuchar mis oraciones. Pero no es porque Dios quiera hacerlo, sino porque nosotros no hemos querido hacer eso con Dios. Si Dios nos da las espaldas es porque nosotros le estamos dando la espalda a Dios. Pero son pesadillas. En verdad, o sea, no hay cosa más terrible que esto. Como si Dios le dijera, ustedes han hecho algo terrible, yo también voy a hacer algo terrible. No los voy a escuchar, ¿verdad? Si Dios está hablando en tu vida en este momento
Yo no pretendo suavizar las palabras de Jeremías ni las palabras del Señor. Si esto te da tantito terror en tu vida por tu pecado, creo que es buen momento para decir, ¿sabes qué, Señor? Perdóname. Yo no creo que si tú has conocido al Señor quieras pasar el resto de tus días sabiendo que el Señor no te escucha. Yo como papá, nunca me gustaría llegar al momento en que mis hijos me dieran la espalda a mí. Y creo que son de las cosas que como papá dices, que nunca pase, por favor. Son de las cosas que más te duelen, ¿verdad? ¿Qué sentirá Dios cuando nosotros hacemos eso con Él? Entonces yo creo que tenemos que pensar eso. Dios no se agrada en que sus hijos le den la espalda. Dios se duele porque Dios ama a sus hijos. Ven a tu papá. Dice la Biblia, en la historia del hijo pródigo, que hubo un hijo que le dio la espalda a su papá y le dijo, ¿sabes qué, papá? ¿Me das toda mi herencia, por favor? Y yo me voy. ¿No? Y se fue. Y malgastó todo su dinero en cosas vanas. Y un día se dio cuenta, ¿sabes qué? ¿Qué estoy haciendo? Mejor voy a ir con mi papá, voy a regresar con mi papá y a ver si aunque sea me contrata como un jornalero, ¿no? Vivía mejor ahí, estoy comiendo comida de los cerdos. Va con la vergüenza pensando que su papá lo va a rechazar. Y el primero que sale con los brazos abiertos es el papá. ¿No? ¿Te acuerdas? Sí, todos sabemos esa historia del hijo pródigo. Lo que quiero decirte es que nuestro Señor, cuando nos dice que quiere perdonarnos, es porque tiene los brazos así. Desde la cruz lleva 2000 años con los brazos abiertos. Porque Él está dispuesto a perdonar. Vamos al verso número 18 al 23. Y lo que vamos a ver es la maquinación de los judíos y la oración de Jeremías. Y dijeron, venid y maquinemos contra Jeremías, porque la ley no faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Venid e irámoslo de lengua, y no atendamos a ninguna de sus palabras. Oh Jehová, mira por mí y oye la voz de los que contienden conmigo. Se da mal por bien, para que hayan cavado hoyo a mi alma. Acuérdate de que me puse delante de ti para hablar bien por ellos, para apartar de ellos tu ira. Por tanto, entrega a sus hijos a hambre, dispérsalos por medio de la espada, y queden sus mujeres sin hijos y viudas, y sus maridos sean puestos a muerte, y sus jóvenes heridos a espada en la guerra. Óigase clamor de sus casas cuando traiga sobre ellos ejército de repente, porque cavaron hoyo para prenderme, y a mis pies han escondido lazos. Pero tú, oh Jehová, conoces todo su consejo contra mí para muerte. No perdones su maldad, ni borres su pecado delante de tu rostro, y tropiecen delante de ti. Haz así con ellos en el tiempo de tu enojo. Qué fuerte esta porción, ¿no? Lo que pasa aquí es que el pueblo se une y planea acusar a Jeremías para matar a Jeremías. Y es, digamos, el primer conato, bueno, no, el segundo, conato ya abierto contra Jeremías. Pero la forma en que lo están haciendo es una manera bastante ruin. Lo que dice es, vamos a juntarnos y vamos a herirlo de lengua. En otras palabras, vamos a atacarlos con nuestras palabras. Vamos a acusarlo con algún crimen, de algún crimen. Vamos a decir alguna calumnia acerca de Jeremías. El chisme, la calumnia, eso es lo que están haciendo, planeando, para que entonces puedan matar a Jeremías. Y todavía se atreven a decir, total, no nos va a faltar quien nos enseñe la Biblia. Eso es lo que se atreven todavía a decir. Y no se dan cuenta que Jeremías es el único profeta que le está enseñando la Biblia de parte de Dios, ¿no? Entonces, qué fuerte. Empiezan a maquinar contra Jeremías. Pero, ¿qué hace Jeremías? Jeremías se pone a orar, ¿no? Eso es lo que hace Jeremías. Y, pues, híjole, es un poco difícil explicar esto o entender esta porción, porque pareciera contradictorio Jeremías, porque primero le dice, Dios, mira por mí, mis enemigos me han tratado de matarme, que no sé qué, tú eres testigo de que nunca he pedido mal contra ellos, destrúyelos. Y entonces, ¿qué onda con Jeremías, no? ¿Es bipolar o qué onda, no? Pero creo que se puede entender de esta manera.
Jeremías ha estado intercediendo todo el tiempo por el pueblo hasta que Dios le dice, ya Jeremías, ya bájale, ¿no? Ya no ores por el pueblo. Y Jeremías sigue, y sigue, y sigue, ¿no? Como el conejito de Energizer, ¿no? Está orando, ¿no? Por su pueblo. ¿Te das cuenta que el corazón de Jeremías ama al pueblo, ¿no? Por un lado. Pero de repente empieza a decir, pero castígalos, ¿no? El día de tu ira, no los perdones. Y entonces dices, ¿qué onda? ¿Por qué hace eso? Pueden haber dos posibles interpretaciones. Jeremías no deja de ser un hombre pecador como tú y como yo, que de repente le soltamos a Dios todas nuestras cosas y decimos cosas como, Señor, ¿sabes qué? Sí, castígalo y disciplínalo y que agarre la onda y que entienda y que tú consúmalo en fuego, ¿no? Así. Y se pone a orar así bien fuerte con el Señor. ¿Podría esto no decir que está bien orar por venganza, sino más bien decir que Jeremías sigue siendo al fin de cuentas carne? Y en el libro de Jeremías tampoco se presenta a Jeremías como un hijo muy obediente, ¿no? También se ha equivocado Jeremías y Dios ha exhortado a Jeremías. Tú se puede entender de esa manera. Quizá a lo mejor simplemente estás derramando su corazón, está diciéndole a Dios lo que Él quiere y lo que Él siente, ¿no? Pero por otro lado también puede ser que simplemente esté profetizando o Dios poniendo en la boca de Jeremías lo que ya va a hacer. Porque más adelante sucede. Ellos no se arrepintieron y Dios se los lleva en cautiverio y destruye Jerusalén y todo, ¿no? Entonces, ¿pero qué entonces pienso? Bueno, si, ¿sabes? Pues las calumnias, los ataques verbales, las acusaciones, cuando nosotros las hacemos hacia otras personas, quizás son el recurso desesperado de no haber recibido la exhortación de Dios, ¿no? A veces pensamos que tenemos la razón cuando hacemos cosas así, de repente empezamos a decir esto, y esto, y esto, y esto, ¿no? Damos nuestra resolución, veredicto y todo. Y muchas veces nada más eso es el síntoma de que nosotros no estamos reconociendo nuestro propio pecado, ¿no? Entonces, qué interesante, ¿no? Pareciera que el que dice la acusación o al que hace la señalamiento, nada que ver. Pero el señalamiento es el que tiene la razón. Y no, más bien esa es la señal de que te estás delatando, ¿no? Muchas veces. Por otro lado también, si nos colocamos en el lugar de Jeremías, a veces nos toca a nosotros platicar con personas y no van a recibir la exhortación. Y muy probablemente te van a atacar verbalmente, ¿no? Con acusaciones o con calumnias. Pero ¿qué tienes que hacer? Pues ora. Y yo lo que puedo entender de lo que ahorita platicamos es tú ábrele tu corazón a Dios. Si tu oración fuera incluso equivocada, pues me encanta, porque hasta el Señor nos dice ahí en Romanos, ¿te acuerdas? Que tenemos al Espíritu y el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es como si dijera, te estás equivocando, pero el Espíritu va a traducir a Dios lo que tiene que realmente Dios contestarte a ti y escuchar de ti. A lo mejor tú estás diciendo, Dios, sí, castígalo, consúmelo. A lo mejor Dios está escuchando más bien así de, Señor, pues, ten misericordia, ten paciencia, ¿no? Está triste, pero lo que realmente quiere es esto y esto y esto y esto. Me gusta saber que Dios es un buen intercesor, ¿no? Y que nos incluso compone nuestras oraciones. Porque si no, que fuera. Imagínate que pidiéramos algo y nos los conceda, Señor, me quiero morir. Vámonos, ¿no? Que me caiga un rayo, ¿no? Pero el Señor es misericordioso. Y muchas veces cuando oramos por destrucción, Dios bendice. Esa es la realidad. Dios prospera. Dios sana. Dios perdona. Dios hace cosas tan altas y gloriosas, ¿no? Que ni siquiera nos imaginamos. Ese es nuestro Dios. Pero bueno, ora, derrama tu corazón al Señor. Eso es lo que tenemos que hacer realmente. Y Dios escucha las oraciones, ¿no? La oración de Jeremías fue contestada un versículo adelante, en el capítulo número 19. Fíjate lo que le dice Dios a Jeremías.
Así dijo Jehová: ve y compra una vasija de barro de alfarero, y lleva contigo a los ancianos del pueblo y de los ancianos de los sacerdotes. Y saldrás al valle del hijo de Hinnom, que está a la entrada de la puerta oriental, y proclamarás allí las palabras que yo te hablaré. Dirás pues: oíd palabra de Jehová, oh reyes de Judá y moradores de Jerusalén. Así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que yo traigo mal sobre este lugar, tal que a todo el que lo oyere le retiñan los oídos. Porque me dejaron y enajenaron este lugar. Ofrecieron en él incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos ni sus padres ni los reyes de Judá. Y llenaron este lugar de sangre de inocentes, y edificaron lugares altos a Baal para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos al mismo Baal, cosa que no les mandé ni hablé ni me vino al pensamiento. Por tanto, he aquí vienen días, dice Jehová, que este lugar no se llamará más Tofet, ni valle del hijo de Hinnom, sino valle de la matanza. Y desvaneceré el consejo de Judá y de Jerusalén en este lugar, y les haré caer a espada delante de sus enemigos en las manos de los que buscan sus vidas, y daré sus cuerpos para comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Pondré a esta ciudad por espanto y burla. Todo aquel que pasare por ella se asombrará y se burlará sobre toda su destrucción. Y les haré comer la carne de sus hijos y la carne de sus hijas. Cada uno comerá la carne de su amigo, en el asedio y en el apuro con que los estrecharán sus enemigos y los que buscan sus vidas. Esta sección es bastante fuerte porque habla ya del anuncio del mal que vendría sobre Israel. Pero para comenzar, le dice a Jeremías: ok, he escuchado tu oración, lo que vas a hacer es que vas a ir a comprar a ese alfarero que viste una vasija, que es un cántaro, también se puede traducir, ¿no? Los cántaros de aquella época de barro eran, pues más o menos así, 30 centímetros, entre 15 y 30 centímetros de barro, algunos eran con cuello pequeño, unos más ancho, y eran para distintos usos, ¿no? Pero nada más le dijo: vete a comprar una vasija de esto, un cántaro, y llama a los ancianos. O sea, ancianos significa a los líderes tanto del pueblo como de los sacerdotes, y llévalos al valle del hijo de Hinnom. Ahora, este valle es el mismo donde está el alfarero. En el verso número en el verso número 2 del capítulo 18 que ahorita leímos. Ahí junto a la casa del alfarero, de hecho, ¿sabéis que este lugar históricamente existe? Había una zona de alfareros en Jerusalén que estaba en ese sitio, que estaba en la puerta del valle, en la puerta del muladar o puerta del basurero se llama, en las puertas de Jerusalén. En esa zona había una zona de alfareros. Y ahí estaba el alfarero al que fue a ver, y le dice a ese alfarero que está en ese lugar: le compras la vasija y te llevas ahí a los ancianos. Y después que los lleva, les dice ahí en el verso número 3, les vas a decir esto. Entonces lo primero que les dice aquí es: yo traigo mal sobre este lugar. Ya no está diciéndoles si se arrepienten, está diciendo: yo traigo mal. Estás viendo una resolución de parte de Dios. Y dice que va a ser espantoso. Con esta frase: a todo el que lo oyere le retiñan los oídos. O sea, va a ser tan... ¿Has escuchado un platillo de estos de estas bandas así de guerra o así? Que están... y que parece que te retumba así las orejas. Bueno, eso de que te retiñan los oídos es que de plano es algo insoportable de escuchar. A lo que está refiriéndose es que este mal que va a traer va a ser terrible sobre Israel. Y dice el número 4, la razón: porque me dejaron, enajenaron el lugar, ofrecieron incienso a dioses ajenos, llenaron este lugar de sangre de inocentes. ¿A qué se refiere con esto? A toda la idolatría que hacían, ¿no? A toda la idolatría. Tú ya has conocido esto en el libro de Reyes, Samuel y todos estos libros que hablan de todo esto, Jueces, ¿no? Y esto de que llenaron el lugar de sangre de inocentes hace referencia a 2 de Reyes 21:16, en donde Manasés mató a muchas personas inocentes. Me parece interesante, solamente voy a citarlo en 2 de Reyes 21:16. Fuera de esto derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo, además de su pecado con que hizo pecar a Judá para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. Quizá en aquel momento no hubo como una consecuencia tan severa hacia Manasés,
Y quizá a lo mejor uno de repente puede llegar a pensar así, está pasando algo terrible, parece que no hay justicia en el mundo, pero no te creas. Pasaron muchos años hasta que sucedió esta profecía de Jeremías, y aquí dice, por la sangre que derramó Manasés hace mucho tiempo atrás, va a haber una disciplina severa hacia el pueblo. Y entonces también dice en el verso 5, ¿no? Edificaron lugares altos a Baal, incluso hicieron un holocausto, ¿no? En el cual murieron muchos niños, donde los mismos israelitas cocinaban a sus propios hijos. De repente uno piensa, no, que la Biblia tiene historias bonitas, y es neta. No, o sea, eso está terrible, ¿no? Como el día de hoy, ¿no? Los abortos y cosas así. Pues es que no es lo mismo, no, pues aquí no los cocinan, aquí nada más los matan, ¿no? Pero exactamente lo mismo. Y bueno, total que les dice, ¿sabes qué? Por todo esto, ya no se va a llamar Valle del Hijo de Hinnom ni Tofet, que era como el nombre que tenía propiamente ahí, pero dice, se va a llamar el Valle de la Matanza. Y está muy confrontante porque es como diciendo, ustedes mataron a sus hijos, yo voy a matarlos a ustedes. Está bien fuerte esta imagen, este cuadro. Ahora, nada más para recordar un poquito lo que ya hemos visto antes en Jeremías capítulo pues en el capítulo 2 y en otros capítulos. Esto se parece muchísimo a algo que ya leímos antes, por eso a lo mejor estás pensando, tengo un déjà vu o algo así, ¿no? Pero no, es que esto ya lo había dicho antes Jeremías. Pero lo que se refiere es que ese lugar era donde se echaba toda la basura. Y es como si dijera, mi pueblo está muerto, ahí donde se echan los cadáveres, se los voy a tener que echar a ellos también. Muy fuerte lo que está pasando aquí. Pero es la disciplina, ¿no? Y bueno, vienen todas las consecuencias. Incluso en el verso número 8, en el verso 9, dice algo bien fuerte. Dice que iba a haber canibalismo incluso. Y en el que dice ahí que les haré comer la carne de sus hijos y la carne de sus hijas. Eso sí sucedió literalmente, ¿sabías? Cuando ocurrió la cautividad años más adelante, de Babilonia hacia el pueblo de Israel, en el año 586 a.C., la última de las etapas del cautiverio, está registrado en Lamentaciones capítulo 2, verso número 20, que tenían tanta hambre que se comían a sus propios hijos. Y sucedió en el exilio babilónico y también sucedió durante la opresión romana, muchos años más adelante, en el año 70, en la destrucción de Jerusalén. Flavio Josefo relata este cuadro y dice, una señora mató a su hijo, se comió la mitad y la otra mitad la conservó. Dios permitió cosas así, ¿no? Entonces, sí, dices, no, por favor, ya ni me digas eso, por favor. ¿Por qué estás leyendo eso, Josué? Yo creo que si Dios nos dice cosas tan fuertes, es que para que reaccionemos y entendamos, el mal que viene, de repente uno piensa, yo me voy al infierno y ahí voy a estar feliz en la disco, ¿no? No, o sea, ¿de qué estás hablando? No tienes ni idea, ¿no? De repente pensamos que es como una parte donde vas a poder hacer lo que se te antoja la gana y no hay problema, ¿no? No. Es terrible lo que va a suceder ahí y no sabes lo que vas a ver ahí, ¿no? Y espero que nunca lo sepas, ¿no? Pero esto nos pone a pensar entonces, ¿no? Realmente las advertencias de Dios son ciertas, ¿no? Y son serias. Bien. Y abajo en el verso número 10 al 15 termina el relato. Dice, entonces quebrarás la vasija ante los ojos de los varones que van contigo y les dirás, así ha dicho Jehová de los ejércitos, así quebrantaré a este pueblo y esta ciudad como quien quiebra una vasija de barro y que no puede restaurar más. En Tofet se enterrarán, porque no habrá otro lugar para enterrar. Así haré a este lugar, dice Jehová, y a sus moradores, poniendo esta ciudad como Tofet. Las casas de Jerusalén y las casas de los reyes de Judá serán como el lugar de Tofet, inmundas, por todas las casas sobre cuyos tejados ofrecieron incienso todo el ejército del cielo y vertieron libaciones a dioses ajenos. Esto ocurrió en la historia de Reyes, donde en las casas del palacio, de hecho el palacio de los reyes, del rey de Israel, ahí ofrecían esos sacrificios y estos inciensos. Verso 14.
Y volvió Jeremías de Tofet, a donde le envió Jehová a profetizar, y se paró en el atrio de la casa de Jehová, y dijo a todo el pueblo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí yo traigo sobre esta ciudad y sobre todas sus villas todo el mal que hablé contra ella, porque han endurecido su cerviz para no oír mis palabras. Y así termina el relato de Jeremías. Pero la imagen, entonces agarra la vasija, después de decirles eso, la rompe, pero dice que la rompe de una manera que no se podía restaurar. Porque eso está muy interesante, porque hay veces en que se pueden restaurar. Las vasijas de barro son están muy bonitas y son muy como tratables, o ¿cómo se dice? Porque se pueden restaurar fácilmente. Si se rompe algo, hay manera de volver otra vez a pegarlo y coserlo y todo eso. Yo no sé cómo le hace un alfarero, pero sí se puede. Leí ahí en una nota que sí se puede hacer, y queda muy bien, muy bonitas las vasijas restauradas. Pero hay veces en que no, porque ya el daño es mayor y no se puede reparar, ¿no? Entonces, Dios está comparando al pueblo de Israel como una vasija que está tan rota, pero tan despedazada, que ya no hay más remedio. Porque si no estuviera tan despedazada, quizá hubiera una oportunidad, pero ellos no tienen ya ningún remedio, ¿no? Entonces creo que terminamos con 2 reflexiones. Dios puede quebrantar a sus vasijas porque Él es soberano. Y si estás pensando es que Dios puede juzgar, sí puede juzgar. Y si uno llega al punto de ser irreparable, Dios puede juzgar. Pero mi invitación es esta: si aún todavía hay oportunidad, Dios se deleita en restaurar las vasijas, como buen alfarero, ¿no? Lo que quiero decirte es que a lo mejor tu vida ya está bien quebrada el día de hoy, ya está hecha a pedazos, pero a lo mejor Dios todavía sabe que tienes la oportunidad de ser restaurado. Y Dios es poderoso, así como puede juzgar y puede destruir algo, también es poderoso, y tú no sabes cómo porque no eres alfarero, pero Dios sabe cómo restaurar sus vasijas y cómo volverlas a unir, cómo volverlas a lijar y pintar. Generalmente lo hacen con agua los alfareros, emblandecen el barro, ponen barro nuevo, otra vez ahí le lijan, le cosen, le pintan, y ni te das cuenta que pasó algo. Y dices: esta vasija está hermosa, y no te das cuenta de la obra tan preciosa del alfarero. ¿No quisieras que tu vida fuera restaurada de esa manera? Si a lo mejor vienes quebrado, ¿verdad que sí? Entonces, ¿por qué no oramos? Si a lo mejor el día de hoy tú vienes así, Dios puede hacer una obra en tu vida. ¿Me acompañas a orar? Y si estás ahí en tu lugar y tú quieres orar con tus propias palabras diciéndole esto al Señor, díselo de corazón, ¿verdad? Señor, gracias por tu palabra y por hablarnos esta noche. Venimos a ti, que eres el experto alfarero de las restauraciones de las vasijas rotas, Señor. Creo que ninguno podría decir, cuando uno escucha tu palabra y ve cosas así, que no hay en cada uno de nosotros algún mal que necesite ser restaurado, Señor. O incluso vidas, Señor, que están ya totalmente rotas, Dios. Pero tú eres poderoso para eso, Señor. Y te queremos pedir que tú nos restaures, que tú renueves esas cosas que han estado rotas por nuestro pecado, Dios. Y Señor, también, Dios, pues, Señor, que pueda verse un fruto de arrepentimiento en nuestras vidas. Sabemos que ahí es cuando tú obras, Dios. Señor, y si alguien está batallando con convertirse de sus maldades, te pido para que tú le convenzas y des la fe y la confianza que tú eres un papá bueno que quiere perdonar, Dios. Y pues una vez más, Señor, venimos ante ti rendidos, reconociéndote que tú eres nuestro papá bueno, perdonador, amador. Y aquí estamos delante de ti, en el nombre de Jesús. Amén.